Estamos de vuelta, aquí sigue la W. Y ahora nos vamos a ir, Andrea, a la luna. O bueno, Oiga, usted está muy romántico. es una promesa. ¿De No, verdad? en realidad Vámonos. no sé si la pueda llevar a la luna, pero lo que vamos a contar sí resulta por lo menos llamativo. Y esto es finalmente un poco un vistazo a la ciencia que queremos hacer a esta hora. Porque Carlos nos trae una historia bien interesante. Lograron los científicos hacer crecer plantas en el suelo lunar. Así, Bueno, el suelo lunar, entiéndase, en tierra de la luna. Exactamente. No en la luna, porque hace muchos años no vamos a la luna. Exactamente, Juan Pablo, así es. Unos científicos de la Universidad de Florida hicieron este hito en la historia de la ciencia, por supuesto, y en la historia de la NASA. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes recuerdan que en 1969 la misión 11 de Apolo llegó a la Luna con Neil Armstrong y Buzz Aldrin, y cuando regresaron trajeron unos kilogramos de la, como dice Juan Pablo, de la tierra lunar, pero la gente le dice suelo lunar para no confundirlo. Ese suelo lunar, que es muy preciado y lo tienen con mucho cuidado, se lo cedieron una mínima parte a esta universidad para que hicieran pruebas. Pues la semana pasada lograron cultivar plantas en este suelo y en lo que ellos llaman un avance impresionante, pero nosotros no tenemos ni idea de por qué es impresionante. Entonces yo quiero comenzar la entrevista con el doctor Steven Elardo. Él es experto en ciencia lunar y por supuesto hizo parte del estudio para preguntarle, uno, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que la tierra que trajeron de la luna pueda crecer plantas ahí? Dr. Stephen Elardo, welcome to W Radio. Thank you very much for being with us. Thank you for having me. Well, our first question is, can you explain to us what was this experiment you did with solar soil that let you grow some plants in that small part of soil that the NASA gave you? Right, so this experiment was the first ever attempt to grow a Earth-based plant in soil that was collected and returned from the moon by the Apollo missions. So in the 1970s, right after the Apollo missions came back, some of the initial tests on the soil to determine is there any threat to life on Earth, to humans from that soil, they sprinkled some soil onto existing plants, they rubbed it onto the leaves, but plants themselves were never actually grown just in lunar soil. And so that's what my colleagues and I did for this experiment. We got 12 total grams of Apollo 11, 12, and 17 soil, we call it regolith, from NASA Johnson Space Center, and grew a plant called Arabidopsis in that soil, and found in the end that it actually grows. We can, with a little bit of added nutrients, some added water, grow a plant in soil from the moon. Pues nos dice que, digamos, lo sorprendente de esto es que se logra por primera vez hacer que crezcan plantas en suelo o en tierra que fue traída de la luna. Digamos que hace muchos años, en la década del 70, cuando se trajo esta tierra de la luna, lo primero que se temía y lo primero que se buscó establecer por parte de los investigadores es que esta tierra no fuera a ser nociva para los humanos, que no fuera a representar algún problema o algún riesgo para la salud. Pero luego, digamos, como que se olvidó esto y no se intentó avanzar hacia lo que ellos quisieron hacer ahora con esta tierra que les dio apenas 12 gramos de tierra que les dio el Centro Espacial Johnson de la NASA a los investigadores de la Universidad de la Florida, y es tratar de hacer crecer plantas en este tipo de suelo. Y lo lograron. Finalmente lo hicieron con unas plantas que llaman Arabidopsis, que lograron hacer crecer en este suelo o en este tipo de tierra, a la que le agregaron agua y unos cuantos nutrientes, y de esa forma pues se logró que éstas pudieran germinar. Bueno, Juan Pablo, y ahora sí, para darle paso a la pregunta más importante, y es ¿qué puertas abre este experimento? Y también para contarle a la audiencia que lo que están viendo en las pantallas de Sigla W Digital es el estudio como tal. Son los científicos experimentando con el suelo lunar. Sí, ¿qué puertas abre? ¿Qué posibilidades? Porque recordemos que la NASA tiene muchísimos intereses en Marte para explorar ese planeta, y dos, en 2025 la NASA quiere regresar a la Luna. So my colleague wants to know what does this mean for human exploration of the universe, the chance of being able to grow plants on lunar soil? So that's a really great question. One of the things that's challenging about spaceflight, especially when we're going to the moon or even another planet like Mars, is that it's very expensive to bring things with us.
So the less that we have to bring to the moon or to Mars to, say, grow plants and sustain human life, the better, the cheaper it is. So these experiments showing that although the plants were stressed growing in lunar soil, they didn't particularly like it. The experiment showing that it's still possible that we can grow plants in lunar soil means that we have to bring less material with us to the moon in order to grow plants to sustain human life. So as we look on towards Mars, Mars is very different from the moon, it's very different from Earth. We'll need tests in Martian-like environments, but as NASA looks to go back to the moon, this is sort of a big step forward in understanding that we can use soil on the moon as a substrate to grow plants without needing to bring soil from the Earth with us. Pues nos dice que uno de los retos más grandes a la hora de pensar o de soñar con la exploración del universo es que llevar cualquier cosa en una nave espacial cuesta mucho y además no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que se estaba tratando de buscar? Pues el camino para que no se tenga que llevar alimento o plantas en las naves, sino que ésta se pueda plantar, por ejemplo, en la Luna, ahora que se está hablando de la posibilidad de volver a la Luna. ¿Eso qué va a permitir? Tener que llevar menos carga en las naves espaciales y poder pensar entonces en establecer unas plantas en el suelo lunar, cosa que será muy distinta cuando queramos explorar o llevar plantas a Marte. ¿Por qué? Porque toca hacer exactamente el mismo proceso con el suelo marciano, y es ver bajo unas condiciones similares a las de Marte qué tan probable es que crezca o que no crezca una planta. Pero esto de todas formas abre una puerta a hacer exploración, porque nos permitirá ya tener nuestras propias producciones de plantas y de pronto de alimentos en la Luna cuando queramos a expandir nuevamente la exploración hacia esa zona del universo. Pero yo sí quiero detenerme en el suelo lunar, porque hasta dónde esta tierra o este suelo de la Luna tienen los nutrientes que tiene nuestra tierra, tiene lo que se necesita para que crezca una planta, o efectivamente la planta crece, pero hay que ponerle algún tipo de ayuda, otros elementos que sí son producidos aquí en la Tierra, químicos que de pronto ayuden a crecer esta planta. Dr. Elardo, but I would like to know, when we speak about moon soil, are we speaking about a kind of soil that looks like the one we have here on Earth? Or if we dream to bring plants to the moon and grow plants in the moon, we have to bring there some chemical products and some other things to help those plants grow. And it's not only with the moon soil, but we also need to bring things from Earth to make that plant able to live there. Yes, absolutely. That's a great point. So lunar soil is very different from soil that we find here on Earth. So the soil on the moon is originally all derived from volcanic rock of different kinds, but it is very, very poor in carbon, in nitrogen, in phosphorus, in potassium, the kinds of elements that you find in the fertilizer that you would put in your garden. The physical characteristics of lunar soil are also challenging to grow plants in. It's very fine-grained, it's powdery. So when you see Neil Armstrong and Buzz Aldrin's footprints, they leave a perfect impression. It's very powdery, but on a microscopic scale, it's very coarse and angular and sharp. It abraded the astronauts' spacesuits when they were on the moon. It sticks to everything. It's not something that you would want to breathe in. It would damage your lungs. So while these experiments showed that it won't just kill a plant outright, a plant can grow in it, we still need to add water, we still need to add nutrients to allow the plant to have its sort of full nutritional needs. Bueno, pues nos dice que la realidad es que la tierra lunar como tal, el suelo lunar, es muy pero muy diferente a cualquier tierra que se puede conseguir en el mundo, en el planeta Tierra. De hecho, nos explica él que está compuesto esencialmente de roca volcánica, pero es una roca volcánica que es muy pobre en carbono, en nitrógeno, en fósforo y en potasio, es decir, en todos los elementos que se necesitan para que una planta crezca. Y no solamente eso, sino que además el tipo de tierra es bastante particular, porque aunque es muy ligero, es casi como un polvo, cuando usted lo mira en el microscopio, los granos son muy angulares, son muy afilados, que de hecho, dice él, respirarlo resultaría un daño gravísimo para los pulmones, pero de la misma manera
hace muy difícil que una planta crezca. Así que no solamente hay que llevar estos nutrientes para alimentar la tierra, sino que además hay que llevar el agua para que la planta pueda crecer. Así que no es tan evidente poner a crecer así de fácil una planta en la tierra o en el suelo lunar. Bueno, para complementar un poco esa respuesta, quisiera saber, Juan Pablo, si digamos aquí en la Tierra hay zonas infértiles. ¿Este suelo lunar se puede utilizar en esas zonas o se ha experimentado y posiblemente pueda llegar a alguna planta crecer allí en esos territorios? But do you think that this kind of soil, well, if we compare with the kind of soil that we have here on Earth, may be compared to the one that we have in some place in the Earth where maybe one particular type of plant can grow even though the soil is very poor in nutrients? Yes, so actually it's would be most similar to very nutrient poor rocky soils on Earth. So places where there's very, very little water falling from rain, where there's very little organic material, basically where it's just crushed rock. That is probably the most similar to soil on the moon. And what we found with the genetic studies of the plants that were grown in lunar soil is that they show a lot of the genetic stressors that plants grown in really nutrient poor soil on Earth show. So they were small in stature. They didn't get as big as plants that are the same plant that was grown in terrestrial soil. And they showed genetic indications that there was stress due to the lack of nutrients and salts and metals and the presence of reactive oxygen species as well. So much like a plant grown in a very nutrient poor soil on Earth, the plants grown in lunar soil were showing genetic signs that they were not happy about where they were growing. They were undergoing stress. Now, the great thing is, though, they didn't die outright, right? They still grew, they still took up nutrients from that soil. It very easily could have gone the other direction, that they just would have died, and this experiment showed that growing plants in lunar soil is not possible. But overall, it's somewhat similar to plants grown in very poor producing soils on Earth. Pues nos dice que es una muy buena comparación porque efectivamente, Mauricio, esto es como el fenómeno que se da con las plantas que logran crecer en las tierras que son muy, muy pobres en nutrientes, que tienen muy, muy poca agua, en donde no hay casi lluvia y donde la composición de la tierra es prácticamente como roca partida o roca triturada. Entonces, efectivamente, las plantas terminan germinando en este tipo de ambientes o de medios, pero entonces empiezan a presentar esas mismas trazas, esas mismas características genéticas de las plantas que logran crecer en esas circunstancias tan difíciles. Como por ejemplo, son unas plantas muy pequeñas, no son unas plantas que logran crecer mucho, sino que se quedan siendo muy pequeñas. Terminan teniendo unos indicadores genéticos que precisamente hablan de las carencias de algunos metales o de algunos nutrientes o de algunos elementos que normalmente estarían presentes en otros tipos de tierra del planeta, de nuestro planeta. Pero además nos dice son plantas que terminan reflejando dentro de su material genético el estrés al cual se someten por estar teniendo que crecer en una circunstancia tan difícil y sin embargo crecen, que eso es aquello sobre lo cual él llama la atención, porque lo que se esperaba era que fuera imposible que la planta cualquiera pudiera crecer en un suelo tan pobre, y no, nos dice él, crecen, no crecen como podría hacerlo en un suelo normal, pero igual crecen, y eso ya es un indicador interesante de lo que se puede lograr con el suelo lunar. Sí, Juan Pablo, pregúntele por favor a nuestro invitado sobre lo que sigue ahora. Ustedes dicen que entonces van a tener posibilidades de hacer otros experimentos también en la Luna y en otros terrenos, en otros escenarios, pero entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es la misión que ustedes quieren emprender? Y si también han encontrado esa misma composición del suelo lunar en otros hallazgos en el espacio o incluso en la Tierra, que se parezca mucho a ese suelo lunar. Well, after growing, getting to grow plants in lunar soil, what is next for you as scientist? What do you want to do after this? Do you want to try to grow other kind of plants? Do you want to see if this soil is identical in other parts of our solar system?
What is next for you? So this was the first step in what is inevitably going to be a long process of understanding how we can better grow plants in extraterrestrial soils. So this first study was very much the proof of concept. Will they grow or won't they grow? We showed that they will grow. So the next step is trying to understand what we can do to make them grow better. So for example, if we repeat the experiment once, twice, 3 times, will the changes to lunar soil that occur when you add water, when you add nutrients, when you grow a plant in it, will those changes enable the next set of plants to grow even better? Well, the third time, will they grow even better than that? So that's something that we want to test out with future experiments. Now, another result that came out of this study was that out of the 3 soils that we used for these experiments, from Apollo 11, 12, and 17, the older the soil was, the more it had been exposed to solar wind, to meteorite impacts, the worse the plant grew. So it seems like, based on our initial results, is that the newer soils on the moon, the younger soils, tend to be better for growing plants. The plants are less stressed. So that's something we want to follow up on and look into more in the future, because if that turns out to be the case, that would suggest sending future astronauts to relatively young areas of the moon would enable them to grow plants more easily. Now, obviously, we can look on towards Mars as well. We have not yet returned samples from Mars. NASA's planning to do that in the next 10 to 15 year time frame, and the Perseverance rover is collecting samples to bring back. So Mars is still a little bit further off. But in the meantime, there's plenty we can do to understand how, say, the Artemis astronauts or astronauts in future programs could better grow plants on the moon. Pues nos dice Andrea que lo que viene es un proceso largo, muy largo, porque entonces, ¿qué es lo que viene? Primero, ellos acaban ya de superar la primera etapa, y era saber si se podía o no se podía conseguir que unas plantas crecieran en el suelo lunar. Ya respondieron a esa pregunta, sí se puede. Entonces ahora es la siguiente etapa, ¿cómo hacer para que crezcan mejor? ¿Qué es lo que hay que agregarle? Si es más agua, si son más nutrientes, si se les echa menos agua, qué tipo de nutrientes, en fin, tratar de conseguir que las plantas crezcan mejor. Pero además, dice él, nos recuerda que ellos utilizaron tierra lunar o suelo lunar que trajeron 3 misiones distintas, la Apolo 11, la Apolo 12 y la Apolo 17, lo cual significa que son muestras de suelo lunar distintas, que les permitió a ellos determinar algo bien particular, y es que entre más joven era ese suelo lunar, entre menos había estado expuesto a los vientos solares, pues mayores probabilidades había de que las plantas pudieran crecer allí. Y por ende las plantas mostraban un menor estrés a la hora de crecer. Entonces es también empezar a estimar cuál sería el suelo ideal para poder hacer más experimentos ya sobre la superficie lunar, proyectando el regreso del hombre a la luna, y entonces decir, por ejemplo, hay que llegar a los lugares en donde están las tierras más jóvenes, que puede ser un lugar donde golpea un asteroide y donde por ende ha habido menor exposición a los vientos lunares. Luego nos habla de Marte, nos dice, eso sería el siguiente paso, pero nos tardaremos por lo menos entre 10 y 15 años en tener muestras suficientes de suelo de Marte aquí en la Tierra para poder avanzar exactamente en el mismo ejercicio, que es el de tratar de establecer si hay o no posibilidades de crecer plantas en el suelo marciano. Yo tengo, Juan Pablo, 2 preguntas muy sencillas. La primera es ¿cuánto tiempo pasaron ellos pidiendo esta autorización de estos pequeñitos gramos, muy pocos gramos que le dieron del suelo lunar para poder hacer los experimentos? Porque si la NASA los aprecia tanto, pues los debe cuidar mucho. Y la segunda, también muy sencilla, es ¿cuál fue la reacción inicial cuando la planta creció por primera vez? Just a couple of questions, Doctor. The first one is, how difficult it was for your team to get NASA to give you a sample of the lunar soil? Was it easy or difficult? And what was the reaction of your team and yourself when you finally saw that there was a plant growing in this kind of soil? So this was an effort that my co-authors, Annalisa Paul and Rob Farrell, started well over 10 years ago, the attempt to get soil samples from NASA Johnson Space Center to run these experiments. They requested samples a number of times. They weren't able to get them. But just a couple of years ago, NASA finally approved our request. I think they saw the value in the science that we were going to do. And so that was obviously very exciting to get
not only the samples that we asked for, but the curation facility, the curation people at NASA gave us more samples than we asked for. I think they saw the value of the science, and they said, here's the sample that you asked for, but here are other samples that we think would be good for your experiments. So once we got the soils into the lab, and Rob and Annalisa in particular started doing the experiments in their space plants laboratory, it was amazing to see the plants grow. They sprinkled seeds on top of the soil, gave it some water, some nutrient solutions, all of them sprouted, they took root, they started growing. Again, it could have very easily gone the other way. The plants could have reacted poorly, they could have died, but they grew, and it was a really fantastic moment. 10 años pidiendo que les dieran las muestras de suelo lunar, 10 años. De hecho, fueron sus compañeros quienes iniciaron este proceso, y en varias ocasiones les dijeron no, y ellos insistieron, hasta que hace apenas un par de años la NASA dijo, listo, está bien, esto puede servirnos, esto puede tener algún tipo de importancia como investigación científica, así que vamos a entregarles el suelo lunar. Y les terminaron entregando mucho más de lo que ellos esperaban, cosa que les sorprendió y pues que también resultó muy afortunado. Y por supuesto ya vino la puesta en marcha del experimento, y cuando empezaron a salir las primeras muestras de que efectivamente sí podía crecer una planta, pues fue sorprendente para ellos, porque él insiste, el experimento podría haber ido en el sentido completamente contrario, y es que no saliera nada o que saliera la planta y muriera. No, creció y vive. Me queda una pregunta final para nuestro invitado, el doctor Stephen Lardo, y está relacionada con comer de ahí. Porque una cosa es hacer crecer una planta, pero la planta que sustrae del suelo en el cual crece nutrientes, pero también los componentes del mismo suelo, hasta dónde podrían terminar contaminadas por algún componente de ese suelo lunar. Podríamos soñar, por ejemplo, hacer crecer una lechuga o hacer crecer una zanahoria y que ésta pueda ser comida por un ser humano. Dr. Lardo, one last question, and it is about growing food in this lunar soil. First of all, do you think it is possible? And the second of all is, do you think that we can eat that? Because, well, everybody knows that the plant gets the nutrients from the soil, and, well, we don't know what there is in that kind of soil. Maybe it can kill us or at least become dangerous for our health. So what do you think about it? I think that's entirely possible. There's no indication from our experiments that these plants would be particularly toxic or harmful. When they formed, the soils were originally coming from volcanic rock of some type. So while there are differences in the minerals that we find on the moon versus the minerals we find on Earth, think about a setting like Hawaii or Iceland, where you have fresh volcanic rock at the surface. Those places are actually quite green. Plants grow in them relatively easily. So we find no indication that there is any type of toxicity or damaging compounds that would be harmful for humans to grow food in. And it's a matter of how can we scale this up? How can we go, say, to the step of being Matt Damon in the movie The Martian and growing potatoes in soil? Is that possible? That's, I think, going to be left for future work. We selected this particular plant because it's very, very well understood. We know how it grows in different environments. We know its genome very, very well. So we can look at different genes and understand how they are telling us about how the plant is reacting to the soil. But overall, I think there's no indication that we can't grow food in this soil as long as we add the right nutrients. Dr. Lardo, thank you very much for your time here in W. Thank you very much for having me. Bueno, nos dice que no, que hasta el momento no tiene ninguna prueba de que las plantas puedan llegar a ser, o los productos puedan llegar a ser tóxicos o dañinos para la salud. Sí hay una diferencia en los minerales, en la composición mineral de la Tierra, de la Luna frente a la de nuestro planeta, pero nos dice él que no es tan grande como la que puede haber, por ejemplo, en islas volcánicas como Hawái o como Islandia, en donde crecen plantas y no son tóxicas. Así que hasta el momento ellos no tienen ningún tipo de indicio que indique que estas plantas pueden llegar a ser tóxicas o que le puedan hacer algún daño al ser humano. Así que nos dice él, podemos llegar a soñar, aunque todavía falta mucho tiempo, al momento en el que vivamos lo que se ve en las películas de Matt Damon, en donde comen papas sembradas en la luna,
pero La que de granja. todas formas, sí, exactamente. Entonces dicen, esto ya toca es escalarlo, empezar a ver cuál puede ser la dimensión de esto. Pero nos dice que estamos en el camino correcto y que de momento sí se puede hacer, o soñar por lo menos, con sembrar alimentos en el suelo lunar. Muy Interesante, ¿no? interesante. Muy bueno. Abrimos la interesante. puerta, Andrea. Ahora el problema es Sí, llevarla a la luna sí. para que podamos juntos hacer nuestra granja Nuestro lunar. jardín lunar. Sí, no, muy interesante. Y lo que él dice me llama mucho la atención. Van poco a poco, pero realmente sí es un gran descubrimiento y un gran experimento que abrirá muchas puertas para seguir indagando qué hay más allá de la Tierra. Otra cosa es que no nos toque a nosotros comer la arracacha lunar. Y una flor. Pero ¿sabe me qué? gustaría ver ¿Y la los flor precios lunar. serán elevados? Importado desde la Llegarán luna. hasta la luna. Pero ¿sabe qué vegetal exactamente sembraron? Sembraron el berro. No sé si aquí lo conocen. Que no- Pues Ese sí, fue. sí, aunque Más o menos, más o menos. No todo el mundo conoce el berro, pero eso fue lo que sembraron. Eso fue lo que entonces. sembraron, correcto. Bueno, entonces, pues bueno, una noticia positiva para el futuro. Que a nosotros no nos vaya a tocar es otra cosa. No, Porque- eso suena muy Pues- triste. Bueno, pero ya va en cierto. 15 años, tampoco. Sí, pero con el calentamiento global moriremos antes de poder ver Por eso podremos ir allá la papa lunar. a cultivar. Vamos a ver, el ñame lunar. Está diciendo la gambeta, el ñame lunar. Imagínese eso. Andrea. Sí, cilantro. El cilantro, los cubios lunares, en fin. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros conectados en esta emisión de jueves. Mañana tenemos una cita, Andrea, cerrando la semana, ¿no? Sí, tenemos una cita a las 12 del mediodía, donde ustedes estén en el carro, pueden prender el radio en Bogotá 99.9, pero si no, pues en YouTube, W Radio Colombia. Y Mauricio, a la 1 de la tarde, una cita aquí en este estudio digital. Sí, señor, sigue la W Digital. Quienes deseen se pueden conectar a través de YouTube y Facebook Live en W Radio Colombia. Y nos preparamos para las chuguas y las nivias lunares, es lo que dice Clinic 986. Muchas gracias a ustedes. Mañana nos vemos. Sigue la W.